Y entonces, como he dicho, el tema de la predicación esta mañana es menospreciado por el mundo, escogido por Dios. Hermanos, imagínense que un día llega una persona especial, una persona importante para visitar a su familia. Por ejemplo, el presidente de la República. Bueno, creo que el presidente ya no tiene muchos amigos, pero imagínense que el presidente viene a visitar su familia. Y que todos que pertenecen a su familia son invitados para venir a la casa de este familiar que va a recibir el presidente. Y todos van, por supuesto, porque todos quieren tener un encuentro con el presidente, ¿verdad? Así funciona. Pero imagínense, hermanos, que se olvidarán de llamarte a ti. Entonces, toda su familia está junto, excepto usted. Y que toda esta visita pasa sin tu presencia. Entonces, tú no estarías, y más triste aún, nadie te extrañaría en ese gran evento. Nadie pensó en ti para invitarte. ¿Sí? ¿Qué sentimiento causaría esto? Decepción, un sentimiento de ser abandonado, ¿verdad? Eso es justo lo que pasó con David en la parte que hemos leído. Esto es justo lo que pasó con el joven David, porque la persona más importante del pueblo de Israel, Samuel, el juez, el líder del pueblo mismo, viene a visitar su casa y nadie invitó a David. Eso es lo que vamos a estudiar en la historia de esta mañana. Y hermanos, este sentimiento sobre que hemos ya hablado, ¿no?, de ser olvidado, este sentimiento tiene muchas personas. Hay muchas personas que luchan con esto, ¿sí? Que se sienten así, olvidados, menos que otros. Y nosotros como sociedad hacemos mucho para causar estos sentimientos también en corazones de otros. Nosotros sembramos esta cosa. En las escuelas, por ejemplo, ¿cuáles alumnos reciben la mejor atención? Son los alumnos que saben estudiar bien. Son los alumnos que siempre están atentos, que ayudan a los profesores. Estos estudiantes en general reciben la mejor atención, ¿verdad? Los que son buenos en deportes, ¿sí? Así somos nosotros como seres humanos, ¿sí? Los mejores reciben atención, felicitaciones, aplausos, buenas notas. Ellos son los que van a tener una carrera exitosa en el futuro. Entonces, por eso enfocamos en ellos. Y las personas que no son así, que tienen menos calidades, muchas veces reciben críticas. Y no solo sucede en las escuelas, también en las familias en general funciona así, ¿sí? Puede ser que en su familia los niños más inteligentes, más obedientes reciban más atención que los otros, puede ser. Los que tienen una carrera exitosa en su familia son más importantes que los que tienen alguna obra sencilla. El mundo es así. En el mundo cuenta el resultado. En el mundo cuenta la posición. En el mundo cuenta el dinero. ¿Sí? Pero gracias a Dios, hermanos, en la fe es totalmente diferente.
En la Biblia no es así. Nuestro Señor no es así. Y la iglesia no debe ser así. Si la iglesia da más atención, por ejemplo, a los fieles o a los ricos, a los más obedientes, estamos mal. Estamos haciendo lo que hace el mundo. Porque la palabra de Dios, hermanos, dice esto: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Así es Dios, hermanos. Así es Dios. Entonces, por eso el tema de esa predicación es menospreciado por el mundo, escogido por Dios. Y la historia empieza entonces con Samuel, que está llamado por Dios para hacer algo especial. ¿Sí? En el capítulo 16 lo podemos leer. Esa historia, hermanos, que estamos estudiando pasó 1000 años antes del nacimiento de Cristo. 1000 años antes del nacimiento de Cristo estamos en Israel. ¿Sí? Estamos en un lugar que se llama Ramá, donde vive un profeta, Samuel. Y ese Samuel es prácticamente la persona más importante del pueblo de Israel en ese momento. ¿Sí? Y el pueblo de Israel, hermanos, en el tiempo en que estamos ahora, en esta parte de la palabra de Dios, está en un tiempo, ¿qué podemos decir? Muy malo. Siempre nosotros pensamos, sí, a veces es así, ¿no? Leemos la palabra y pensamos, Israel era un pueblo especial en la Biblia, siempre estaba sirviendo a Dios. No, hermanos, no. Dios escogió a Israel, pero no por su fidelidad o por algo especial en ellos. Si leemos bien la Biblia, hermanos, Israel es un pueblo problemático. Siempre están sirviendo a los ídolos, están aceptando el pecado, están dejando a Dios, saliendo los caminos de Dios. Siempre, siempre, siempre es así. Y entonces en el tiempo en que estamos ahora también es así. El pueblo de Israel está fuera de los caminos de Dios. Y el profeta Samuel tiene que liderar el pueblo. Y Samuel es un hombre de Dios. Pero lo que pasó, hermanos, es que el pueblo que estaba siempre, hasta este momento en que estamos ahora, fue guiado por Dios mismo. Ellos no tenían un rey, porque el rey del pueblo era Jehová mismo. El único pueblo en el mundo que tenía Jehová mismo como el rey de ellos, ¿sí? Pero ellos, en su propia sabiduría, escogieron o decidieron para tener un rey humano en lugar de Jehová. Y entonces un día vinieron a Samuel y dijeron: danos un rey como tienen los otros pueblos. Ya no queremos Jehová como rey, queremos un rey terrenal, un rey por lo que podemos construir un palacio, un rey que es como nosotros. Y entonces, hermanos, el pueblo de Israel rechazó a Jehová y pidió un rey. Y Samuel, entonces, siendo guiado por Jehová, escogió a un hombre que se llama Saúl. Y entonces en la historia en que estamos ahora, Saúl es el rey, aunque Samuel todavía está en cierto sentido guiando el pueblo, porque Saúl no es capaz de hacerlo, como podemos ver más adelante. En esa situación estamos. ¿Sí? Y Saúl, al inicio de ser rey, era un hombre bueno. Estaba guiando al pueblo.
tenía mucha humildad. Pero lo que pasó con Saúl es lo que muchas veces pasa en el día de hoy también. El poder corrompe. El poder cambia el carácter de la persona. El ser humano, hermanos, el ser humano y poder, eso es algo difícil. No hay muchas personas que pueden actuar bien con el poder que Dios le da. Y Saúl entonces también eligió sus propios caminos, no obedeció al Señor, y aunque recibió muchas advertencias de Jehová, por medio de Samuel, él no escuchaba y perseveraba en sus propios caminos. ¿Y qué pasó? ¿Qué podemos esperar si una persona deja de Dios y sigue los propios caminos? ¿Qué podemos esperar, hermanos? ¿Bendición? ¿Que Dios está a nuestro lado? Por supuesto que no. Y entonces en el capítulo anterior podemos leer en el versículo 28 que Jehová quita el reino de Israel de Saúl y rechaza a Saúl. Fuerte, ¿no? Por su desobediencia. ¿Sí? Y ahora encontramos a Samuel en este capítulo 16. ¿Y qué está haciendo Samuel? En el versículo 1. Jehová dice a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Entonces, podemos leer aquí, hermanos, que Samuel está triste, está en una situación muy difícil. Él está con mucho dolor en su corazón por la situación de Saúl. Samuel está llorando por Saúl, porque Samuel tenía grandes expectativas por Saúl. Y ahora Dios ha desechado a Saúl. Esa es la situación. Y Samuel no puede aceptar el camino de Dios. Samuel no quiere aceptar la voluntad de Dios. Y por eso él recibe una reprimenda del Señor. El Señor dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a llorar por Saúl? Porque yo lo he desechado. En nuestra vida puede ser así a veces, hermanos. Que pasan cosas que no queremos aceptar. Que pasan cosas que nosotros pensamos, eso no queremos que va a ser así. Cuando pasa algo grave, cuando entra un problema en nuestra vida, podemos pensar que Dios siempre quiere solucionar todos nuestros problemas. No, hermanos. Dios quiere estar a nuestro lado en nuestros problemas. Eso es otra cosa. Y Samuel está escondido en su casa, podemos imaginar, está llorando por la situación de Saúl. Pero Dios, y eso tiene que aprender Samuel y nosotros también a veces, Dios no es nuestro siervo que siempre hace lo que queremos hacer nosotros. Dios es soberano. ¿Qué significa eso? Eso significa que Dios siempre hace su voluntad, no la de nosotros. ¿Sí? Y eso tenemos que aceptar y eso tenemos que adorar, sabiendo que Dios es soberano y hace las cosas a su manera. Puede ser muy difícil, yo sé. Pero eso es lo que el Señor mismo nos ha enseñado a orar. Lo hemos leído esta mañana, hermanos. Hágase mi voluntad, por favor. No, hágase su voluntad. Eso oramos, ¿verdad?
Y tenemos que creer en eso también. Entonces tal vez Dios no responda a nuestras peticiones de la manera en que nosotros queremos que Él responda. Tal vez Dios no le dé lo que usted quiere recibir. Tal vez su vida no vaya como usted quiere. Pero nosotros como cristianos podemos tener la confianza en un Dios que es soberano, que siempre es digno para ser adorado. Siempre. Y que siempre podemos tener la confianza que Él sabe lo que está haciendo. Él lo sabe perfectamente. Y Él sabe también lo que es mejor para nosotros. Eso entonces está enseñando Dios a Samuel. ¿Sí? Él está llorando por una pérdida. Y tal vez dice usted, pero eso no es mal. Y es cierto. Él no está haciendo algo malo. ¿Sí? Él está haciendo algo que tenemos que hacer nosotros también cada día, hermanos. ¿Cuántos perdidos viven en su alrededor? ¿Y cómo nos sentimos nosotros si alguien en nuestro alrededor no está sirviendo a Dios? Y hay que tomar un momento, hermanos. Porque todos nosotros tenemos personas en nuestro alrededor que no están sirviendo a Dios, ¿verdad? Piensa en esas personas, hermanos. Y después autoexaminamos nosotros cómo estamos nuestros sentimientos por ellos. Nos damos cuenta de que esas personas están perdidas, hermanos. Si ellos murieran hoy, ¿dónde terminarían? Y es un poco directo para decirlo, hermanos, pero la Biblia es muy clara en eso. Y estamos nosotros como cristianos, sabiendo la verdad, estamos convencidos nosotros de que si alguien no cree en Cristo, que no vive con Cristo, no va a vivir con Cristo en la eternidad. Si esa persona muere, él puede pedir una misa en la iglesia, no importa. La fe en Cristo es lo que salva. Y si esa persona no lo tiene, no tiene la salvación. Entonces, nosotros somos llamados, hermanos, para orar y para llorar por ellos. Rogar por ellos al Señor para entrar en sus vidas y compartir el mensaje que hemos recibido nosotros. Porque la única esperanza para ellos es el Evangelio. Y nosotros conocemos el Evangelio. Y si ellos no, ¿quién va a contar a ellos el Evangelio? Y entonces Samuel está llorando por Saúl hasta que Dios viene y va a decir, ya no. Samuel, ya no. Este Saúl, yo lo he rechazado. Por su desobediencia, por supuesto. ¿Sí? Y entonces lo que él tiene que hacer, él tiene que ir a una ciudad que se llama Belén. Y él tiene que ir a Belén para elegir otro rey. Eso dice el versículo 1, ¿no? Me he provisto un rey de los hijos de Isaí. En Belén. En Belén. Y Samuel tiene que ungir a ese hijo. ¿Qué es eso, ungir? En el Antiguo Testamento, hermanos, podemos leer en algunas partes sobre una unción. Una acción simbólica especial para confirmar a alguien en un oficio especial. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento leemos que los reyes fueron ungidos. Y también los sacerdotes y algunos profetas. Ellos fueron ungidos, un acto simbólico de Dios para
confirmarlos en un oficio especial. Entonces Samuel tiene que ir, aunque el rey Saúl está vivo, él tiene que ir a Belén para ungir a un hijo de Isaí. Y no sabe cuál hijo. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer Samuel? Samuel no se atreve. Él tiene miedo. Samuel dice, ¿cómo puedo ir? Porque si Saúl lo supiera, me mataría. Hermanos, en el capítulo anterior, y no tenemos tiempo para estudiarlo, podemos ver que Samuel está castigando a Saúl en frente de todo el pueblo. Y no tenía miedo. Y ahora él tiene que hacer algo a una sola persona y él tiene miedo por Saúl. En eso podemos ver que miedo y coraje en la vida espiritual pueden estar muy cerca el uno al otro. En la vida de Pedro lo puede ver también. Pero lo que es el consuelo, hermanos, para nosotros es que Dios no solo está a nuestro lado en tiempo en que nosotros tenemos el coraje. Él también quiere estar a nuestro lado en los tiempos en que tenemos miedo. Cuando nos sentimos débiles. ¿Sí? Por eso es muy hermoso que puede ver aquí que Samuel está diciendo a Dios, yo tengo miedo para ir. Él es muy honesto, ¿verdad? Y eso es importante también para nuestra vida en oración. Porque a veces hay personas, hermanos, que piensan que nosotros tenemos que mostrar nuestra mejor actitud ante Dios, ¿sí? Que piensan, si voy en oración, tengo que tener mucho coraje. Y puedo exigir cosas así, ¿sí? Cosas raras. Porque lo que puede ver aquí es Samuel, un siervo grande de Dios, ¿qué tiene? Miedo. ¿Y qué hace con este miedo? ¿Lo esconde? No. Lo comparte con su Dios. Él dice, Señor, yo tengo miedo para ir. Yo tengo miedo. Eso podemos hacer nosotros también, hermanos. Si tenemos miedo por algo, simplemente lo puede decir a su Señor. Así es nuestro Dios. Y puede decir, Dios, yo tengo miedo por tal o tal cosa. ¿Sí? Dios, yo soy muy débil. ¿Sí? Tenemos que ser honestos, hermanos. Porque el Señor quiere que compartimos lo que hay en nuestro corazón. No que escondemos lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Y entonces Samuel va a Belén. Y él va a entrar en el pueblo. ¿Y qué pasa con el pueblo? Eso podemos leer en el versículo 4. Todo el pueblo también está con miedo. Porque piensa, mira, aquí viene un hombre de Dios. ¿Qué va a hacer? Hay cosas tal vez que hemos hecho mal. Él tal vez va a condenarnos. ¿Qué va a pasar? Todos tienen miedo. Y dice, Señor, ¿es pacífica tu venida? ¿Viene con paz? ¿Viene con paz? ¿O hay algo, hay un mensaje grave de Dios que tiene que compartir con nosotros? Pero Samuel viene con paz. Él dice, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Juntos con ustedes vamos a hacer una fiesta de sacrificio para agradecer y para alabar a Dios. Y podemos leer que Samuel va a llamar a la familia de Isaí. Sí, en el versículo 5 lo leemos. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Esa familia de Isaí tiene que venir a la fiesta también, para celebrar esta fiesta con ellos. ¿Sí? Y después de esto leemos que cada uno de sus hijos deben entrar en un cuarto donde está Samuel, uno por uno. Y Samuel no está explicando por qué, pero ellos simplemente lo hacen. Es un hombre de Dios que lo manda.
¿Sí? En el versículo 6 leemos que todos sus hijos entran. Y aconteció que cuando ellos vinieron, ¿sí? Viene el primero, ¿sí? El primogénito. Ya viene. Entonces Samuel está esperando. Y nosotros sabemos la razón que Samuel está ahí. Pero los hijos no. ¿Sí? Entonces Samuel está esperando y viene el primer hijo. ¿Y qué piensa Samuel? Versículo 6. Y él vio a Eliab, el primer hijo, y dijo en su corazón, podemos decir, de cierto delante de Jehová está su ungido. Él está impresionado por Eliab. Probablemente un guerrero grande, ¿sí? Y Samuel piensa, ay, ese es el hombre, este es, seguro. Ese hombre grande y fuerte, seguro que él será el rey de Israel. Pensamientos del mundo, como he dicho al inicio. Eso es lo que preferimos nosotros, los más grandes, ¿sí? Los más ricos, los más inteligentes. Y Samuel entonces también tiene ese pensamiento, ¿sí? Él será el rey de Israel, dice. Pero muchas veces, hermanos, el plan de Dios es mucho más complicado, mucho más lindo, mucho más diferente de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? ¿Y qué dice Jehová? ¿Qué dice Jehová? En el versículo 7, hermoso versículo, hermanos. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su apariencia. No mires a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Por qué? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, Dios sabe perfectamente lo que está pasando aquí. Todos los detalles Él los sabe. No podemos esconder ninguna cosa por Él. Como seres humanos siempre estamos tratando de esconder cosas por Dios, ¿verdad? Pero no lo podemos hacer. Dios sabe perfectamente lo que hay en su corazón. También estamos preparándonos para la cena, ¿verdad? Hermanos, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios lo sabe perfectamente. Y Dios no está interesado en lo que hemos logrado en este mundo. Dios no está interesado en nuestra posición, no está interesado en nuestro dinero. Dios está interesado en nuestro corazón. Es algo para reflexionar, hermanos, porque podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no. ¿Es nuestro corazón sincero? ¿Honesto? Entonces así pasan todos los 7 hijos de Isaí. Uno por uno, todos los 7. Pero Jehová no elige a ninguno de ellos. Cada hijo, Dios dice, él no. Él no. Él no. Todos los 7. Y ahí están ellos. Samuel con su orden de Dios para ungir a un hijo. Ya están pasando los hijos y Dios dice cada vez, no. Y lo que es interesante también es que no leemos ninguna duda. No leemos que Samuel tal vez piensa, ay, tal vez es la familia incorrecta, tal vez hay otra familia de Isaí, que se llama Isaí. O que piensa, tal vez no he escuchado bien la voz de Dios, o algo así. No, eso no leemos. Mira lo que leemos, hermanos. Y eso es interesante, ¿no? En el versículo 11, Samuel hace una pregunta que es rara. Mira lo que dice. Entonces dijo Samuel a Isaí,
¿son estos todos tus hijos? ¿Son estos todos sus hijos? Hermanos, en la cultura en que vivimos nosotros, si hacemos esto a los hombres, hay muchos que tienen que decir, no, yo en otro lado tengo otro hijo, ¿verdad? Lamentablemente es así. Y eso es justo lo que está pasando en esta parte. Yo voy a explicarlo luego. Esto es lo que está pasando. Porque si Dios nos dice, reúname todos sus hijos, ¿qué hacemos nosotros? Todos los hijos, ¿verdad? Isaías también lo hizo. Todos sus hijos están en la casa, estos 7. Y ahí viene la pregunta, ¿tienen tal vez más hijos? Y lo que estamos pensando ahora, eso es lo que sucedió. David no es parte de estos 7. Él probablemente viene de otro compromiso. Y voy a explicarlo. Mira lo que va a responder Isaías, ¿sí? El versículo 11 lo dice, y él respondió, ¿queda David? No, eso no dice la palabra. Mira lo que dice la palabra. Él le respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Hermanos, un padre que aún no usa el nombre de su hijo. Imagínense. La respuesta, sí, queda ¿cómo se llama él? No sé, el menor está en el campo. Así está hablando ese papá, ese padre sobre su hijo, el menor. Ni menciona su nombre. Samuel, una de las personas más importantes del país, pasa por Belén y el menor no está invitado. Él apacienta las ovejas. La obra de los siervos, de los esclavos, podemos decir, está haciendo él. Qué humillante, hermanos. Ese menor no tiene mucho valor en la opinión de su padre. David es, ¿verdad? Es David el menor. Y leyendo la Biblia sabemos y entendemos lo que está pasando aquí. Leyendo la Biblia puede ser que David era un hijo de otro compromiso. Y en el tiempo de Isaí era algo muy feo. ¿Por qué? Por ejemplo, el Salmo 51 que hemos leído, y yo sé que hay otra explicación que es más teológico también, pero mira lo que dice Salmo 51, escrito por David, en el versículo 5. Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y podemos sacar una conclusión teológica que es bueno que todos somos concebidos en pecado, es cierto. Pero lo que estoy diciendo David aquí, estoy casi seguro, es que él viene de una relación inapropiada. Su padre tenía una otra mujer y con él nació David y por eso no está invitado y por eso está pastoreando a las ovejas. Esa es la razón. Menospreciado por el mundo, escogido por Dios. Porque mira, el versículo 11 al final, y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces, Samuel no puede empezar con comer en la fiesta hasta que David está. Y en el versículo 12 viene, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio,
hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. El menor, olvidado por todos, será el nuevo rey. Escogido por Dios. Nacido de una relación mala. Escogido por Dios. El menor de todos. Y totalmente inesperado. En medio de sus hermanos, dice la Biblia. En medio de sus hermanos. No en un lugar aparte, escondido, no. En medio de sus hermanos, para mostrar a sus hermanos que el menor será el mayor. Así obra Dios, hermano. Así obra Dios. Queridos hermanos, ¿qué ejemplo tenemos aquí de nuestro orgullo? De nuestro orgullo como seres humanos para preferir siempre lo más grande, lo más importante y todo esto, ¿no? Y también de la misericordia de Dios, ¿sí? Dios no piensa como nosotros pensamos. En la opinión de Dios, nuestras posiciones y todo esto no vale para nada. El corazón. Él ha visto el corazón de David. ¿Sí? Y es un consuelo grande para cada uno que tal vez toda su vida ha luchado con esto, para ser el menor. Hay muchas personas que siempre se sienten el menor en la clase, el menor en la congregación, el menor en su trabajo. Hay mucha gente que lucha con eso. Hay esperanza, hermanos. El menor será el mayor. Esto es Dios. Así trabaja Dios. Así escoge Dios. El menor entre sus hermanos será rey de Israel. Rey de Israel. Dios puede hacer cosas grandes con nuestra vida, hermanos. Puede ser que usted dice: yo quiero hacer algo en la iglesia, pero no tengo las capacidades. Puede ser. Pero no importa. Dios puede equiparle en un solo día. Y normalmente lo hace a través de la palabra, ¿cierto? Pero para Dios nada es imposible, hermano. Dios no necesita que nos preparamos primeramente antes de entregarnos a Él. Tenemos que empezar con esto, entregándonos a Él para que Él trabaje en nosotros para equiparnos. Entonces Samuel, ¿qué hace? Obedece inmediatamente al Señor y va a tomar el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¡Qué bendición! Desde aquel día en adelante. ¿Sí? En griego puede decir también hebreo, en el idioma original, dice algo así: el Espíritu Santo vino sobre él y nunca le dejaría. ¡Qué bendición! Guiado por el Espíritu, recibiendo el poder del Espíritu para trabajar en el oficio en que fue llamado por Dios. ¿Y qué dice de Saúl? Versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Se apartó de Saúl. Y la atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Una advertencia, hermanos. Dios puede obrar en nuestra vida sin resultado. Pero si Dios está obrando en nuestra vida sin resultado, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Y en algún momento, la paciencia de Dios, que es inmensa, tiene fin. Eso puede ver en la vida de Saúl. Saúl, un hombre bendecido, un hombre con muchos privilegios, un hombre que fue llamado para un oficio especial, pero rechazó a Dios. Y Dios quitó su espíritu y lo dio a David.
Una cosa más, con eso vamos a terminar. Hermanos, esa historia, y por eso hemos escogido esta historia para esta mañana, pasó en un pueblo especial, ¿verdad? ¿En cuál pueblo? ¿En cuál pueblo pasó esta historia? El versículo 1 lo dice. La ciudad de Belén. Lo conocemos, ¿verdad? La ciudad de Belén. Hermanos, en pocas semanas celebramos Navidad, ¿verdad? ¿Y en cuál ciudad nació nuestro Señor Jesús? En Belén. En Belén. Conocemos este lugar entonces, ¿sí? 1000 años después de esa historia, nació un descendiente de David. Un descendiente de este hijo abandonado. Un hombre también. El hijo de David, dice la Biblia. Un hombre sobre que Isaías dice en Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres era. ¿Qué ejemplo podemos encontrar en la historia de David para la vida de Jesús? Jesús también era despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesucristo, hermanos, Jesucristo, con su vida menospreciada, Él fue despreciado por la gente común, por los líderes romanos, por los líderes religiosos. Todos ellos rechazaron a Jesús. Pero Él vino a las prostitutas, a los ladrones, a los menospreciados del mundo, a los menores para hacerlos mayores. En Él. Faltan pocas semanas, hermanos, y recordaremos la venida de Cristo en la tierra. Cristo vino con un propósito. Cristo vino para entregar su vida por nosotros, creyentes. Jesucristo fue clavado en una cruz como un sacrificio vivo para pagar por nuestros pecados, entregándose a sí mismo. Esto es lo que vamos a recordar en la Santa Cena. Y hasta ahora Él está buscando, porque Él está vivo, y Él está buscando en todo el mundo a personas, no a los mayores, no a los más grandes del mundo, sino a los menores. A los menores está buscando, a salvarlos, y para hacerlos hijos del Rey vivo, hijos del Rey de Reyes. Hasta ahora Él está cambiando vidas a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Quiero terminar con una pregunta para pensar cuando vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Qué significado tiene Cristo para ti? ¿Qué significado tiene el sacrificio de Él para ti? ¿Qué valor tiene esto? Queridos hermanos, es tan necesario que sabemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. No solo con nuestra mente, sino con nuestro corazón. Sintiendo el dolor del pecado todos los pecados que hemos cometido nosotros. Porque por nuestros pecados fue necesario el sacrificio de Cristo, hermanos. Nuestros pecados causaron los dolores de Cristo. Y si todavía no sabe lo que es ser pecador ante Dios, y si no ha necesitado la salvación de Cristo para su alma personal, busquen a Cristo, hermanos, entregando todos sus pecados a Él para ser perdonado, para que Él sea nuestro Rey. Porque bajo el cielo no hay dado otro nombre a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, y solo en Él. Amén.